Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Hablamos la mañana de hoy acerca del impacto de esta crisis sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus para los refugiados venezolanos, además para los ciudadanos en territorio nacional. Veíamos imágenes el día de ayer de un grupo de venezolanos que decidió regresar a nuestro país, tomando en consideración lo que ha ocurrido en varias naciones de América Latina y la decisión del equipo de Nicolás Maduro de colocarlos inicialmente en una especie de refugios, porque la decisión es que estén en cuarentena al menos 15 días, es lo que escuchamos ayer en una declaración que circuló en redes sociales del jefe de la SODI en Táchira, el general Ángel Moronta. Él decía que de momento los venezolanos tendrán que estar justamente apartados en cuarentena, y vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo que puede venir en el futuro. Conversando ayer con la profesora Claudia Vargas, Universidad Simón Bolívar, especialista en migraciones, ella decía que es probable que este fenómeno continúe en tanto se mantenga la crisis del coronavirus. Vamos a tratar de conversar, me dirá mi equipo si la tenemos en la línea telefónica, con María Clara Roballo. Ella es internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y tiene opinión sobre este tema. No sé si la tenemos. Buenos días. No, todavía no la tenemos todavía. Vamos a tratar de contactarla vía Skype. Me dirá mi equipo. No sé si la tenemos vía Skype, pero no sé si ella nos escucha. María Clara Roballo, buenos días. No todavía. Vamos a... Perfecto, ya la tenemos vía Skype. María Clara Roballo, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Con muchísimo gusto. Muy buenos días, Alejandro. De conocer una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con los migrantes, refugiados venezolanos en medio de esta crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. Comentábamos con los oyentes las imágenes de ciudadanos regresando a nuestro país, que ahora están en una especie de limbo. En territorio nacional se ha decidido dejarlos en cuarentena durante 15 días. Yo le pediría una primera valoración, análisis sobre este tema. La escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que antes que nada sería importante hacer referencia de las nuevas cifras que ha sacado Migración Colombia frente al tema de la migración venezolana. Migración Colombia dice que hay cerca de 1.825.000 venezolanos en Colombia, que entre el mes de enero y febrero esta migración creció en un 3%, pero por primera vez en el histórico de los registros ha decrecido la cifra de ingreso de venezolanos a Colombia. Es decir, sigue creciendo, pero no en la misma magnitud. Igualmente, hay otro fenómeno, y es que ha aumentado en un 14% el retorno de venezolanos hacia Venezuela, en un 14% antes justamente de la crisis
del COVID-19. Ya, obviamente, bajo el contexto de del COVID-19, se ha visto que hay un retorno todavía no muy importante en términos estadísticos hacia Venezuela, pero sí es un fenómeno que se está dando. Se está dando por muchas razones. En primer lugar, porque esta es una migración, como lo sabemos, altamente irregular, con un nivel de incertidumbre en la forma en que vive dentro de los territorios de acogida. Y pues justamente las medidas que se han venido tomando, no solamente en Colombia, sino en los países de la región, con el caso de Colombia, que ha sido uno de los países mucho más fuertes en tomar y defender una cuarentena, pues esto dificulta muchísimo más las posibilidades del migrante para justamente poder subsistir desde la informalidad por lo general, y también muchas personas que subsistían de ciertas ayudas, pues al no poder salir a la calle, al que tantas instituciones hoy estén cerradas, pues esto pone una situación de imposibilidad para muchas personas de seguir residiendo fuera de su país. Ahora, yo tengo que preguntarle acerca de este fenómeno que, como dice nuestra invitada, no se inició en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus, este fenómeno de retorno a Venezuela. Quisiera su comentario y su análisis acerca del impacto que esto puede tener. Ya mencionaba algunas de las razones y saber si, en su opinión, esto va a ir a más con el pasar del tiempo, si es posible proyectar un escenario de esa naturaleza. La escuchamos. Bueno, tengamos en cuenta que Venezuela tiene una diáspora ya de 5 millones de personas, y pues una pandemia global, efectivamente, pues va a afectar el tipo de flujo que está saliendo de este país. Igual no debemos desconocer que las condiciones difíciles de subsistencia en Venezuela se siguen manteniendo. Incluso salió recientemente la encuesta en COVID, en donde justamente se dice cómo es la situación social de los venezolanos, la difícil acceso a servicios públicos, la imposibilidad de más de un 80% de tener transporte, de no tener gasolina, e inclusive en condiciones tan básicas como guantes, tapabocas y jabón, todavía hay un desabastecimiento importante. Entonces tenemos que tener de base, y es que Venezuela todavía no está preparada para contrarrestar la diáspora venezolana, y mucho menos para dar control a la pandemia. Y esto, pues en términos generales, va a generar que Venezuela, en la medida en que el COVID aumente los casos de COVID en Venezuela, seguramente la situación social se hará más complicada en un sistema de salud que no puede dar respuesta a unas demandas altas como las que genera esta enfermedad, y eso seguramente hará que salga más migración a Colombia y los países de la región. Sin embargo, pues efectivamente lo que está sucediendo hoy en el mundo es inédito. Es una situación no previsible, es una situación que efectivamente va a cambiar un poco los índices de movilidad de una población venezolana, una población tan dependiente de ingresos básicos de subsistencia, no solamente para los migrantes, sino para enviar a sus familias en Venezuela. Entonces, en ese sentido, sí, muchos migrantes hoy están viendo una posibilidad de manejar una cuarentena en mejores condiciones desde Venezuela, pero sin embargo, esta no va a ser la tendencia. La mayoría de los migrantes van a quedar dentro de sus territorios, justamente. Tengo que preguntarle sobre la reacción del equipo de Nicolás Maduro, que, bueno, inicialmente ofrecía un discurso de bienvenida, de brazos abiertos a los ciudadanos que decidieran regresar, que contrasta abiertamente con lo que dijo Jorge Rodríguez el día de ayer, ministro de Comunicación de Maduro. Él denunciaba el intento de ingreso de paramilitares al país, pero además aclaraba este tema de la cuarentena y anunciaba toque de queda en algunos municipios fronterizos con Colombia. Yo le pido un comentario de su parte en torno a este tema, porque da la impresión que esta población vulnerable de venezolanos, refugiados, migrantes, ahora mismo está en peor de los mundos. La escuchamos. Efectivamente, el tema de la migración venezolana siempre ha estado muy ligado a temas políticos y de instrumentalización política de varios lados. Y pues el tema del COVID aparece justamente también en un contexto muy complejo de pronunciamientos de Estados Unidos,
Y efectivamente, pues el gobierno, el régimen venezolano aprovecha también este tipo de situaciones para sacar réditos políticos. En un momento donde debe haber lo que tendría que haber entre los países son cordones humanitarios, justamente para permitir la entrada de las personas que quieren regresar a sus hogares. Y en este momento esto no se está dando. Los migrantes cada vez están en una situación más vulnerables, se están represando muchos migrantes en Villa del Rosario. Villa del Rosario es un municipio que tiene el 30% de su población es hoy venezolana. Y efectivamente con la llegada de estos migrantes retornados, también se hizo hace poco una encuesta en La Parada, donde se dice que hay cerca de 7.000 venezolanos que están viviendo en condiciones de hacinamiento muy cerca al puente Simón Bolívar. Todavía allí no ha habido casos de COVID-19, pero en el caso que los haya va a ser una bomba social, no solamente para Colombia, sino también para Venezuela. Entonces, en una situación tan complicada, efectivamente, la mirada tiene que ser social. Desafortunadamente, los gobiernos colombianos y el venezolano muchas veces dejan filtrar temas políticos que terminan afectando muchísimo más a la población. Sobre el gobierno colombiano, ayer compartimos con los amigos oyentes declaración del presidente Iván Duque, advirtiendo que hay que evitar la xenofobia, que hay que evitar las expresiones despectivas contra esta población vulnerable, más de 1.700.000 venezolanos que están en el país vecino. Yo le pediría también una reacción de su parte, porque esa declaración venía en respuesta a, digamos, una intervención de la alcaldesa de Bogotá que se interpretó justamente contra esta población vulnerable. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Sí, desafortunadamente la intervención de la alcaldesa ha generado una serie de situaciones muy complicadas, no solamente el manejo de la migración, sino también ha mostrado fracturas que puede haber entre los gobiernos locales y el plano nacional. Tristemente esta declaración no es simplemente por parte de la alcaldesa, también hay otros municipios, otros departamentos que efectivamente al no ser la ciudad capital no tienen los micrófonos y no es tan conocida esta noticia, pero sí ya varios gobernantes locales han cerrado un poco sus puertas al tema migratorio, están esperando una respuesta del plano nacional y efectivamente un tema de población vulnerable, de población en riesgo, de población que posiblemente por sus características, por su alta movilidad, por su alta fragilidad social, puede ser también un contaminante para la población colombiana en general, tiene que ser medida y tiene que ser incluida en políticas sociales, no solamente para colombianos, sino para la sociedad en general. Ese tiene que ser el llamamiento, ese ha sido el llamamiento que le ha hecho el presidente Duque, y es que efectivamente acá no se trata de responsabilizar al gobierno nacional o a los gobiernos locales, es un trabajo conjunto, es una emergencia, efectivamente esto tiene unos costos para el país, para las ciudades, pero tienen que tomarse pues porque efectivamente lo que está comprometiéndose es la seguridad pública, la salud pública de una sociedad colombiana que hoy es integrada por migrantes, refugiados y retornados, y se tiene que partir desde ese plano, y es que la sociedad colombiana ya no es solamente de colombianos, sino tiene que ser inclusiva justamente a un tema migratorio, un fenómeno migratorio que viene llegando por más de 20 años al país. Ahora, esto pone en riesgo el proceso de integración, profesora, que quisiera su comentario al respecto, porque claro, es una crisis que ha superado a todas las naciones en el mundo y ha tenido un impacto especialmente sensible en América Latina. ¿Qué opina usted? Es un tema muy complicado, es un tema, no solamente pone en riesgo los niveles de integración, sino asuntos tan básicos como la cooperación internacional. Colombia viene pidiendo a Naciones Unidas que aumenten los fondos de cooperación internacional. Solamente lo que se ha dicho en diferentes ocasiones es que de lo que necesita Colombia solamente ha llegado el 3%. Desafortunadamente, COVID-19 es una pandemia que tiene implicaciones efectivamente, como su nombre lo dice, globales. Y cada país está de alguna u otra forma enfrentando sus propias necesidades. Y en este sentido, pues la cooperación internacional no hace parte de las prioridades y mucho menos cooperación internacional para migrantes, para un otro extranjero. Es un ambiente muy complicado. Creo que los migrantes a nivel mundial, no solamente los venezolanos, sino a nivel mundial, hacen parte de las poblaciones más afectadas, con un cierre de fronteras generalizado, con unas medidas de cuarentena generalizadas. Y pues efectivamente ante eso se requieren acciones
por parte de organismos multilaterales. En este momento en Colombia está operando pues las conversaciones que se están dando a través de la OPS con Venezuela, y también ACNUR ha venido implantando algunas políticas, tiene cerca de 40 líneas telefónicas para atención de población migrante en Colombia, pero pues efectivamente todas estas situaciones y todas estas políticas que han venido sacando pues son insuficientes justamente para la demanda y para el nivel de complejidad y de vulnerabilidad de una población que hoy por hoy, también como se vio en la semana pasada, muchos de ellos han sido expulsados a las calles y no tienen ni siquiera la posibilidad de llevar una cuarentena, si pudieran hacerlo en términos económicos, que muchos de ellos tampoco pueden hacerlo. Bueno, de hecho, ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está pidiendo activamente apoyo para atender justamente a los migrantes frente al temor que llegue esta nueva enfermedad, sobre todo a los campamentos de refugiados, ¿correcto? Perfectamente, sí. Lo que se necesita son garantizar las posibilidades, así sea de una forma temporal, las posibilidades de llevar una cuarentena segura y digna a muchas de estas personas. Esto requeriría hospitales seguramente en las fronteras, hospitales binacionales, albergues, comedores comunitarios, efectivamente, guardando todos los cuidados sanitarios que requiere la situación, pero es una población que tiene que tener unas condiciones de vivienda y alimentación dignas para no salir a las calles y para no exponerse muchísimo más. Además, recordemos que hay muchos niños, es un porcentaje muy importante de los migrantes en Colombia. Ya después de varios años de recepción migratoria se han reunificado las familias y pues día a día han venido ingresando muchos menores que, al igual que sus padres, hoy están en una condición altamente vulnerable, y debemos entender también que es una población priorizada o que debe ser priorizada en temas de políticas públicas. María Clara Roballo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Simplemente subrayar lo que decía Eduardo Stein hace unos días. Él es representante especial conjunto de ACNUR y la OIM, la Organización Internacional para Migraciones. La COVID-19, decía él, ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no ha cesado, y nuestra acción coordinada sigue siendo más necesaria que nunca. Instamos a la comunidad internacional a aumentar el apoyo a los programas humanitarios de protección e integración de los que depende la vida y el bienestar de millones de personas, incluidas las comunidades de acogida, y se refería especialmente a lo que está ocurriendo con los refugiados inmigrantes venezolanos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de esta crisis sanitaria del COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña
Se suma a nuestra mesa de debate la profesora, psicólogo clínico, investigadora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, Yorelis Acosta. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del impacto psicológico de esta crisis, pero antes le voy a pedir una reflexión sobre lo que ocurre en la frontera, porque nuestra invitada hace algún tiempo hizo un trabajo sobre la migración de venezolanos, el impacto emocional para los ciudadanos que decidieron abandonar nuestro país, y ahora, profesora, están lidiando con el peor de los mundos. Han decidido regresar por lo que está ocurriendo en los países de América Latina, el deterioro de sus condiciones económicas y sociales en el medio de esta crisis sanitaria, y se encuentran, bueno, con una barrera para volver a nuestro país, con declaraciones de todo tipo y la necesidad de permanecer incluso en cuarentena, a veces en las peores condiciones, antes de retornar a sus hogares. Le pido una primera valoración y comentario sobre este tema. La escuchamos. Sí, bueno, tú has descrito muy bien esa situación. Yo conozco frontera, precisamente, las vulnerabilidades, y más en una situación como esta de contaminación, de riesgo, de estados que no tomaron las medidas, y cuando me refiero a estados, me refiero a los países, ¿verdad? Ahora imaginemos si la gente se fue desesperada por el hambre, sobre todo por el hambre y por no tener ningún proyecto de vida que se pueda desarrollar en este país. Te vas buscando otros espacios, y muchas de estas personas que salen en la última ola de los que se van caminando, lo que contaban era con el día a día también, con trabajar en otros lados, vendiendo algo, bueno, subsistiendo, pero eso era preferible a estar en el país sin comida o sin trabajo y sin posibilidad de resolver o ayudar a sus familiares, a sus hijos, etcétera. Era una situación realmente desesperada y angustiosa, y ahora se devuelven al peor de los mundos, como tú lo señalas, ¿no? Descubriendo además que vivir en otros lados también tiene sus dificultades, pero nosotros somos una sociedad todavía mucho más vulnerable, más fragmentada estructuralmente. Así que es súper lamentable esa situación, tenerlos en unas condiciones de aislamiento que no van a ser las más adecuadas. No es el primer mundo, nosotros ya no somos ni tercer mundo, así que, bueno, sabemos que no van a estar tampoco en condiciones sanitarias adecuadas, que no les van a hacer a lo mejor todos los exámenes que se requieren. De verdad que es súper terrible, y no sabría yo qué más comentarte, porque no tenemos solución, hay muy poca esperanza en esta situación, ¿no? Claro, porque usted narraba en ese estudio titulado, y me corregirá si me equivoco, Escapar por la frontera colombo-venezolana, bueno, mencionaba las emociones de aquellos ciudadanos que en un momento determinado decidieron abandonar nuestro país, y ya de regreso, bueno, les toca otra vez dormir en el piso con sus hijos, imágenes que han captado algunos medios de comunicación, o incluso ellos en sus celulares, en una zona cerca del puente de Tienditas, en la frontera con Colombia, en unas condiciones francamente inhumanas. Yo le pedía un comentario, porque esto ocurre, profesora, en medio de una pandemia, una crisis sanitaria que afecta a todo el mundo y a la cual, por cierto, hay que dar respuesta. ¿Qué puede decirnos? Claro, pero lo que yo te decía, cuando la gente se fue, y yo que he tenido oportunidad de estar en contacto con la parte de la diáspora, ¿verdad? También muchas de las personas que se fueron a vivir en esas condiciones. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Que fueron desalojados en Colombia de sus espacios porque no tienen para pagar un alquiler, era porque la gente vivía al día, porque en una habitación estaban durmiendo un montón, porque estaban durmiendo también en cartones. O sea, muchos de los venezolanos se fueron a descubrir que emigrar es difícil, que hay que pagar servicios, que la gente no te tiende una mano, como somos nosotros a veces, que tú dices, bueno, le pongo más agua a la sopa, aquí nos metemos varios, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Los venezolanos se están devolviendo, aprovechando esta coyuntura, aprovechando entre comillas, ¿verdad?,
porque muchos se quieren devolver. Te vas esperando, te vas con unos sueños muy grandes y con unas expectativas muy altas y te das cuenta que no es posible y que cuando evaluamos la situación a veces es preferible tener un mal conocido, estar con tu familia, estar en tu casa y apoyarte en los tuyos. Pero definitivamente es muy grave. Es grave para ellos, es grave para los otros, es grave para la situación, para los grupos de riesgo, para los ancianos. Ayer, por ejemplo, hablaba con una periodista que está haciendo también trabajo de calle y me decía que llamaba mucho la atención cómo hay gente mayor en las calles y se supone que deben estar protegidos, que deben estar en sus casas, pero recordemos que también hay mucha gente mayor que se ha quedado sola en esta situación porque los hijos migraron y entonces, bueno, tienen que resolver, tienen que salir a comprar lo que pueda el que tiene dinero, ¿no? O sea, realmente es una situación muy, muy grave para nosotros los venezolanos y, bueno, yo también decía que es el momento de que los que estamos en edificios, los que estamos cercanos, hacer una llamada a las personas mayores que están cerca, que les demos protección, que les demos compañía, así sea a distancia, haga una llamada, cómo se siente, le falta algo, yo voy a salir a comprar algo, le puedo traer, o sea, es el momento también de la solidaridad, pero lo que nos está pasando en el mundo es que no habíamos tenido una situación de aislamiento como tan largo en el tiempo y otra cosa que está llamando la atención psicológicamente es lo que pasa en lo interno de las familias. Increíblemente, la familia que es el sostén, que es el soporte, pues cuando hay fisuras que no se atienden a tiempo, que no se ven, empiezan a agrietarse mucho más y hay reportes de violencia doméstica, de darme cuenta al estar las 24 horas juntos de esas cosas que no quise ver a lo mejor o las quise demorar para tomar decisiones posteriores, como son problemas con los hijos, problemas de pareja, incluso consumos, adicciones, todo este despertar de la familia que también deberíamos aprovechar el espacio para, no es posible seguir retardando el diagnóstico, la visibilidad, el buscar ayuda cuando hay problemas de familia. Todas las familias pasan por momentos, los hijos pasan por momentos, los niños tienen unos problemas particulares que tienes que ayudar, los adolescentes van a presentar otro tipo de riesgo y, es el momento de abordar eso porque si no nos pueden explotar cosas en casa. Usted menciona varios temas, profesora. Le comento que, y seguramente lo vio, pero ayer la agencia de noticias Reuters publicaba un trabajo durísimo sobre el impacto para las personas adultas mayores, para nuestros viejitos de esta crisis. Lo titulaban Envejecer en Venezuela o ser mayor en Venezuela se siente como una sentencia a una eutanasia bajo esta cuarentena del coronavirus, y mencionaba justamente parte de lo que usted está diciendo, la situación de nuestros adultos mayores, que ya era complicada y que ha empeorado ostensiblemente en esta situación. Claro, pero una de las lecciones de este tiempo, de esta pandemia, es la ruptura de las certezas, María Alejandra. O sea, nosotros ya tenemos que ir pensando cuál es el mundo que nos espera. Mucha gente, yo escucho en el mundo que dice queremos volver a la normalidad. En otros espacios se puede decir eso, nosotros no tenemos un contexto normal. O sea, nosotros vamos a volver a una normalidad que nos va a cambiar también. Porque en España también he leído muchas cosas en relación a la gente mayor. En Italia los más vulnerables fueron los mayores, es decir, que es un segmento muy vulnerable donde las vulnerabilidades van a depender de los países. Entonces nosotros debemos estudiar cuáles son los riesgos de nuestros adultos mayores y poder dar soporte. El problema es que, que un país en crisis, petrolero, que no tiene gasolina, ¿verdad?, que los hospitales están en esa situación de precariedad, nuestros alcaldes o los gobernantes están más ocupados de lo urgente y dejan todo lo que es políticas públicas, todo lo que es prevención. La prevención no existe. Entonces, afortunadamente hay partes de la sociedad civil, ONGs, colegios de profesionales, enfermeros, médicos, psiquiatras, psicólogos,
que dan algunas orientaciones, pero todo es insuficiente en relación a esos grupos vulnerables. Pero si abrimos un poco más el espectro, bueno, adolescentes, niñas embarazadas, la niñez, ¿verdad? Bueno, las cárceles, hay mucho por hacer, hay mucho. De verdad que yo, cuando pienso en eso, lo que digo es, bueno, me esperan muchos años en la universidad, espero que desde mi espacio de trabajo yo pueda hacer esos puentes. Gracias por leerme, María Alejandra, ya veo que sigues y que leíste ese trabajo con detenimiento. Y hoy mismo, cuando yo tenía planificado hacer al menos 2 viajes a la frontera, yo misma lo pienso, porque en qué condiciones me voy a encontrar las carreteras de Venezuela, el transporte. O sea, ahorita es imposible, porque este problema de gasolina es un problema nacional, pero más adelante la pandemia va a dejar secuelas estructurales, secuelas en la familia, secuelas psicológicas, que es lo que estamos hablando ahorita. Y ya la Organización Mundial de la Salud ha dado algunas indicaciones, ¿no? O sea, imagínate, la Organización Mundial de la Salud dice, si usted está nervioso, si usted está irritable, si usted se la pasa muy pendiente de las noticias sobre la pandemia, usted ya está afectado psicológicamente. Y luego vendría, bueno, todas aquellas personas que están en riesgo o están contaminadas requieren también apoyo. Pero a lo que ha significado el personal médico, enfermeras que se están redoblando, que están haciendo un esfuerzo bárbaro, que tienen estas imágenes de la gente enferma, o como hemos visto en Ecuador, los muertos en la calle, todo eso va a dejar otra huella en la memoria individual y colectiva de los pueblos. Quisiera pedirle, y aprovechando el contacto, profesora, recomendaciones. Efectivamente, la OMS hace algunos días advertía sobre lo que está ocurriendo con la violencia doméstica, la amenaza especialmente sobre mujeres y niñas, que se hace severa, decía Naciones Unidas, en estos tiempos de confinamiento. Le pediría, bueno, un comentario o recomendaciones. Y por otra parte, usted señalaba en sus redes sociales que había, digamos, recogido algunas emociones durante este tiempo de cuarentena. Decía, la primera semana miedo colectivo, la tercera ansiedad, hastío, cansancio por estar encerrados. ¿Qué puede decirnos sobre estos 2 temas? La escuchamos. Sí, bueno, yo ahorita no tengo todas las respuestas, sin embargo, hoy en la mañana yo me siento a crear, a analizar, a revisar todos estos datos, todas estas observaciones de la gente que me escribe, de lo que nos pasa a lo interno de mi familia o otras familias cercanas, ¿no? Porque somos Venezuela, entonces cada familia está viviendo esto de manera distinta, pero el sentarse y organizar el día, María Alejandra, es muy importante, que nos comuniquemos, ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, esta es mi agenda, yo voy a trabajar, necesito este espacio para mí. Hay un post que está en las redes también, y es cómo sobrellevar la cuarentena, y hay 2 indicaciones ahí que para mí son fundamentales, que es cómo organizamos la convivencia familiar. Por eso, porque ya lo decía yo hace 2 semanas, no estamos acostumbrados a estar las 24 horas del día juntos en espacios que, bueno, que son muy pequeños, apartamentos o casas donde viven 2, 3 familias. Entonces hay que poner unas normas nuevas en esta convivencia prolongada. Y lo otro es cuidar nuestras emociones, ir monitoreando cómo nos vamos sintiendo, cuál es el más vulnerable, si los niños se sienten angustiados, llorosos. O sea, es muy difícil, pero siempre el jefe de familia, y por eso es la decisión importante, es fundamental en la vida. Bueno, yo quiero formar una familia. ¿Usted es el más estable en esa familia? Bueno, usted necesita ir acompañando a los suyos en los diferentes procesos, ¿no? Pero definitivamente la respuesta es muy duro, esto es un proceso inédito, pero me comprometo, como siempre, a hacer un nuevo contacto, a compartir contigo las conclusiones que, bueno, pudiera hoy ir sacando en relación a cómo se están moviendo las emociones, pero ya para nosotros, cada vez yo certifico más o reafirmo que son las emociones de la crisis. Los venezolanos no hablamos de emociones primarias, de miedo, rabia, tristeza, sino otras emociones mucho más complejas que se están enquistando en nosotros y son mucho más duras de modificar, de movernos, como es la incertidumbre, como es incluso la culpa, el sentirnos totalmente desolados. Esas son las emociones que nos está dejando este proceso y que necesita, bueno, competencias para seguir adelante, para, en principio, reconocer. Pregúntense todos los que nos están escuchando cuál es la emoción que les acompaña, y si usted pudiera agarrar papel y lápiz,
diga, bueno, yo ayer me sentí de esta forma, en la tarde me sentía de tal otra, estas son las emociones que me acompañan, identifíquelas para después nosotros poder decir, bueno, me muevo. ¿Cómo me voy a mover de esas emociones? Bueno, tratando de hacer, sobre todo hacer desde la acción, muévase a hacer cosas que para usted les den tranquilidad. Cuando yo digo placenteras, hay gente que me señala, pero bueno, ¿cómo vamos a estar haciendo? Pero hay actividades que nos abstraen de esta realidad, y esa abstracción nos da descanso, nos da paz, nos da tranquilidad mental, y en esa tranquilidad te van a salir mejores ideas. Entonces hay actividades que nosotros podemos hacer en casa, que son placenteras, que nos contactan con nosotros mismos y que son gratificantes en sí mismas. Por ejemplo, leer algo que les guste, hacer ejercicio, hacer meditación, contemplar el atardecer, buscar la serenidad. Para los que me siguen en Instagram, hoy a las 7 precisamente de la noche voy a tener un live con Juan Diego Umpierres, que es un venezolano que está en el exterior, muy interesante, sobre la serenidad. No le quitemos espacio a eso. Si a lo mejor no podemos pensar en distracción, diversión, alegría, pensemos en otras emociones que también son importantes, como es la tranquilidad y la serenidad. Profesora, gracias, como siempre, por atendernos. Acompañarnos. Yorelis Acosta es psicólogo clínico, social, investigadora. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablando acerca del impacto de la pandemia de COVID-19, se ha realizado en nuestro país una encuesta a jóvenes, puso en marcha Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, y francamente es muy interesante los datos que arroja el estudio. Tenemos de momento, uno de los autores, de los responsables de este trabajo de investigación, Gustav Braumeyer, nos acompaña vía Skype. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por tenernos. Pues, también nos acompaña David Licheri. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, María Alejandra. Pues vamos a tratar de compartir con los oyentes, los internautas, los detalles de este estudio. Inicio con el que ustedes consideren más oportuno para explicar, en principio, la metodología, cómo recogieron ustedes la información entre los días 2 y 3 de abril en el marco de esta pandemia de coronavirus en nuestro país. Escuchamos alguno de los dos. Sí, claro, María Alejandra. David Licheri. Correcto. Esta metodología no es una metodología nueva ni que nos inventamos nosotros, sino es una metodología que usan muchas encuestadoras, sobre todo Ipsos, es muy típica, y a nosotros la hemos aplicado varias veces en encuestas a grupos de migrantes aquí en Lima, Perú, donde está la sede de nuestro centro de investigación. ¿En qué consiste? Nosotros buscamos a través de, según la distribución poblacional, tanto de la capital de Caracas como en diferentes estados de Venezuela, grupos de encuestadores que encuesten cada uno alrededor de 5 hasta 10 personas, buscando una muestra variada, tanto por género, edad y nivel socioeconómico. Estas personas que son encuestadas luego pueden generar una muestra representativa. En el caso de esta encuesta, encuestamos en la ciudad de Caracas a 390 personas y en los estados, en el nivel del interior, a 490 personas. Es decir, al final llegamos a una muestra de 890 muestras en total, que muestra representatividad a nivel nacional.
Ahora, sobre alguno de los datos, bueno, hay varios que llaman poderosamente la atención. Le pido los comentarios a Gustav Braumeyer sobre la poca confianza que tienen los jóvenes en el discurso que ha ofrecido el equipo de Nicolás Maduro en el marco de esta pandemia que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Correcto, la desconfianza en las cifras es alta y es algo natural porque en general hay mucha desinformación en Venezuela y cuando se trata de la información del Estado en general se genera mucha desconfianza. Otro factor que genera desconfianza y que evidencia quizás que podría haber o le evidencia a los jóvenes que quizás podría haber una confusión o alguna desinformación en cuanto a las cifras es cuando vemos cómo van aumentando los casos en el resto de la región, ¿no? Y no solo el cómo van aumentando, sino en el ratio que van aumentando. Entonces, efectivamente, el caso de Venezuela es bien particular, se maneja una cifra pública bien baja, pero también se maneja una cifra de pruebas realizadas muy baja, cosa que quizás justifica este 87% de los jóvenes que creen que las cifras que maneja el equipo de Nicolás Maduro no son representativas de la realidad. Y vale destacar que esto es en un contexto donde la mayoría de los jóvenes aprueba la cuarentena, más del 90% dice que la cuarentena es una medida acorde para manejar la situación, donde la mayoría de ellos también cree que esta cuarentena se va a extender y lo apoyaría, pero que no creen en las cifras que se están manejando. Ahora, me llamó la atención que también recogieron la percepción en torno al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué datos pueden compartir con nosotros en relación a este tema? Claro, para nosotros era importante entender un poco la confianza que generaba cualquiera de los dos actores principales o los dos gobiernos que están jugando un rol en este momento en Venezuela. Y lo que pudimos observar es que si bien en estos momentos la gente tiene ciertas dudas respecto al desempeño de ambos en frente a la crisis, los números favorecen en este caso a lo que viene a ser el gobierno interino, ¿no? Entre los jóvenes por lo menos. Vemos que alrededor del 55-57% de los jóvenes aprueba la gestión de Juan Guaidó a nivel general y un 33% aprueba la gestión frente al coronavirus. Sin embargo, lo que vemos es que la desaprobación también es muy baja, o sea, la desaprobación del gobierno interino frente al coronavirus es solo el 24%. Hay muchas personas, muchos jóvenes que en este momento no saben qué opinar respecto al desempeño de los actores, pero bueno, observamos ahí una desaprobación baja. Sin embargo, cuando hablamos del gobierno de Nicolás Maduro, vemos que más del 90% de los jóvenes desaprueban en general este desempeño. Vale destacar que estamos hablando de la población joven urbana, desaprueba este desempeño en general y más del 51% desaprueba el desempeño frente al coronavirus con solo un 22% de aprobación. Entonces, en general, los jóvenes... No terminas, perdón. No, los jóvenes sienten quizás una frustración y de hecho eso se manifiesta en los sentimientos que expresan frente a la situación del coronavirus en general y quizás al manejo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Les iba a comentar que ustedes han recogido datos que probablemente van a servir para establecer políticas públicas en nuestro país, producto del impacto económico, y quisiera el comentario de alguno de los dos al respecto. Destaco el número de jóvenes que aseguran haber perdido sus ingresos en medio de esta crisis sanitaria, cosa que ocurre prácticamente en todo el mundo y especialmente en América Latina, y el porcentaje que dice que ya no recibe remesas también en medio de la pandemia. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Sí, aquí yo creo que vale la pena recalcar que si bien el caso de Venezuela, el caso del coronavirus está afectando en Venezuela de una manera muy fuerte, ya veníamos con un problema de una crisis económica que afectaba mucho el tema del empleo también a nivel de jóvenes. Es decir, que a esa crisis que ya teníamos, que habían altos niveles de desempleo, muy difícil conseguir ingresos para este grupo de jóvenes, a eso hay que sumarle que un 52% en este momento de cuarentena está sin trabajar. ¿Qué significa esto? Que tenían empleo o lo tendrían bajo un escenario normal, pero ahora más de la mitad no está trabajando. De este 52%, más de un tercio ya no recibe ningún tipo de ingresos. Y además hay que sumarle a eso
que, bueno, por medidas extremas que han tenido que tomar empresas, 7% de estos jóvenes ya fueron indefinidamente despedidos de su empleo. Esto suma que alrededor de un 60% de los jóvenes no tienen empleo en este momento. Otro factor ahí interesante es que de todos estos jóvenes que sí tratan de trabajar, un 30% hace teletrabajo. ¿Qué pasa? Comparado con otros países, en Venezuela, ya por la crisis que había, el tema del teletrabajo se había convertido en este grupo de jóvenes en algo relativamente normal. Ya estaban buscando por el tema inflacionario e hiperinflación algún tipo de canal para generar ingresos en divisas que le permitaban sustentarse. El otro punto por el cual pueden generar divisas es que, como conocemos, han migrado más de 5 millones de venezolanos en los últimos años, de los cuales muchos envían remesas desde el exterior a sus connacionales que viven dentro del país. Ahora, de todos estos jóvenes, alrededor de un 20% solía recibir remesas y ahora también un 54% o ya no recibe o recibe mucha menos cantidad de la que solía recibir. Entonces estamos viendo un grupo que ya por la crisis económica estaba muy vulnerable y a esto se le suman que más de la mitad no recibe remesas y más de la mitad no está trabajando ahora, de los cuales más de un tercio no reciben ningún tipo de ingresos. Es una situación que sin duda afecta de una manera muy fuerte al estilo de vida que ellos estaban tratando de llevar. Si tuvieran que compartir con nuestra audiencia una conclusión de este estudio de campo que han realizado a principios de abril, ¿cuál sería? Yo creo que hay varios factores importantes. Estamos viendo que muchos jóvenes están efectivamente sin trabajar, de los cuales trabajaban. Muchos jóvenes que estaban siendo estudiantes ahora ya no tienen las herramientas para hacerlo porque no cuentan con plataformas para la educación online. Estamos hablando de que el acceso al servicio, que es algo fundamental, está muy deteriorado. Más del 74% de la población joven no tiene acceso a servicios de agua, electricidad de manera constante y regular, y esto presenta un desafío macro. Cuando vemos el caso de Venezuela, este desafío macro, no vemos a ninguno de los dos actores capaces de manejarlo por su cuenta. Hay una falta de recursos muy importante. Ya vimos que la comunidad internacional, representada en este caso en una primera instancia por el FMI, no dispuso préstamos que podrían ser necesarios para mejorar tanto el sistema de salud como para controlar el impacto económico que causa una cuarentena de este estilo al gobierno de Maduro. Entonces, a nosotros no se nos hace loco pensar en estos momentos que quizás un gobierno de emergencia nacional sí pudiese ser una alternativa viable, porque la capacidad, aquí se necesita generar un ingreso muy importante de recursos de la comunidad internacional para poder atender tanto el sector salud como poder atender el impacto económico que genera esta circunstancia de cuarentena. Además de eso, se necesita un gobierno que pueda ofrecer transparencia. En este momento no existe una transparencia, no existe una confianza en la cifra, y eso genera una desconfianza general en la población. Entonces, la capacidad de articular y manejar esta crisis, lo que nos preocupa es que la vemos limitada, y eso nos dice nuestra información sobre el trabajo de campo que se realizó, que los jóvenes efectivamente están llevando un golpe muy fuerte, y cuando los jóvenes llevan un golpe muy fuerte, normalmente quiere decir que las poblaciones mayores están llevando un golpe todavía más fuerte, que las poblaciones más vulnerables están llevando un golpe muy fuerte. Entonces, cuando es una situación de este estilo, se necesita tomar medidas muy contundentes, y a nivel de política pública es el momento de empezar a buscar soluciones de gran impacto. Las transferencias condicionadas se están haciendo en varios países, las diferentes transferencias de efectivo en unos montos sustanciales. No es el caso de Venezuela en cuanto a los montos. Entonces se tienen que buscar maneras creativas de manejar esta crisis que está enfrentando el país, y que bueno, tiene un impacto importante en el capital humano quizás más fuerte que tiene el país, que son los jóvenes. Gustav Braumeyer y David Licheri, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ellos fueron parte del equipo Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, que realizó este estudio de campo entre los días 2 y 3 de abril, en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta a Venezuela. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos.
RCR 750 AM. Mensaje